Bueno, el artículo de Rabbi Yosef Bitton quiere analizar un Pirkei Avot muy interesante que habla de dos cosas: del enojo, cómo enfrentar el enojo, o si se puede apaciguar a alguien que está enojado. Esa es la pregunta. Y la segunda es, también habla de la importancia del consuelo. Con una persona, Hasbe Jalil, está la Belut. ¿Cuál debería ser nuestra relación? O ¿qué deberíamos hacer? ¿Está bien? Bueno, voy a traer un ejemplo práctico. Rabbi Shimon ben Eleazar. ¿Tienen? ¿Qué dijo? Omer. Alteratze et jaberja. No quieras apaciguarlo o hablarle con sentido y con lógica a una persona, Bellad Caso, en el momento que está enojado. O sea, en el momento que él está furioso y enojado y vos vas, no, pero eso no tiene. No. La pregunta es cómo le hablo. Pero dice alteratze, la pregunta es como de traducir teratze. Teratze es de razón. Como querer. Hacer entrar en razón. Entrar en razón. ¿Se entendió la pregunta? Uh-huh. Bueno, dice así. La ira no es racional. Primer punto. ¿El caos es algo racional? No. ¿Por qué no? Es emocional y muy fuerte, ¿no? Sí. Eso es la ira. Pensemos en un jugador de fútbol. Traigo un ejemplo de fútbol, ¿está bien? Profesional. Un jugador rival le hace una infracción que él entiende fue intencional. En ese momento nuestro jugador, enojadísimo, pierde la cabeza y se encamina hacia su rival para pegarle. Clásico en los partidos. Entonces está enfurecido, ¿no? Está enojado. Ahora, tiene todas las de perder, ¿no? No le conviene lo que está haciendo, ¿no? En circunstancias normales un jugador sabe que si agrede físicamente al rival, aunque él tenga razón, recibirá la tarjeta roja. Es decir, tendrá que abandonar el campo de juego. Con un jugador menos, a su equipo le va a ser mucho más difícil ganar el partido. Dependiendo de lo que esté en juego, esto puede significar a veces perderse de ganar el campeonato, ir al descenso. Perdonen el ejemplo de fútbol, está bien, pero es un ejemplo práctico. Está bien. Toda una pesadilla para su equipo. Y dependiendo de la severidad de la agresión al rival, nuestro jugador podrá estar 1, 2, 3 o más partidos sin jugar. Esto puede ser mortal para la carrera de un jugador de fútbol profesional. ¿Está bien? O sea que no tiene ningún sentido que reaccione, ¿no? Todas las de perder, esto de enojarse. Sí. Ahora bien, una vez que entendemos, racionalicé el problema, ¿no? Todo lo que tiene para perder un jugador de fútbol cuando agrega a un rival, lo cual ocurre con frecuencia, nos tenemos que preguntar, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de hacer algo tan perjudicial para sí mismo? ¿Cómo es posible que alguien se deje llevar por su ira y cometa un acto suicida? ¿Se entiende la pregunta? Y ahora lo va a relacionar con el Pirkei Avot. O sea, si no tiene ningún sentido, ¿de dónde viene el enojo? ¿Y por qué nos enojamos? Que nos enojamos, ¿está bien? Pero si lo racionalizo, no vale la pena, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. La respuesta está en nuestra Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah? Rabbi Shimon dice, en mis propias palabras, lo parafrasea en sus palabras. ¿Está bien? No trates de razonar con quien está poseído por la ira. Si está poseído por la ira, normalmente tendemos a tratar de razonar, porque vos querés explicarle, ¿no? Pero porque uno piensa así, es racional, pero no funciona. No funciona porque el otro está enojado. La ira, el enojo extremo, transforma a los seres humanos. Bloquea nuestras neuronas, las neuronas no, las bloquea. Y no nos permite pensar como normalmente lo hacemos. Cuando la ira nos domina, literalmente perdemos la cabeza. Y entramos en un estado donde las emociones nos controlan a nosotros. O sea, ¿quién gana? ¿El Yetzer Hara o el Yetzer Hatov? Las emociones me dominan, sería el Yetzer Hara, le gana el Yetzer Hatov. ¿Entienden? El Yetzer Hatov define la situación sería cuando la racionalizaste, cuando la pensaste y pensaste bien que es correcto y que no. En este estado somos capaces de hacer muchas cosas ilógicas, aún cosas que nos van a perjudicar. Dijeron los Jajamim, Kola Koes, Keilu, Obed Abodazara. ¿Qué quiere decir? Todo el que se enoja es como que hace idolatría. La pregunta sería, ¿qué tiene que ver? Son dos temas diferentes, ¿no? ¿Qué tiene que ver el enojo con la idolatría? El Yudí no tiene que... Está bien. Por eso es Keilu, Obed Abodazara. Puede ser que tipo... Pará, si quiero explicar este mamar de Jajamim, ¿qué tengo que hacer? Hay una frase de los Jajamim. Todo el que se enoja, Shalom. Es como que hace idolatría. ¿Qué quisieron decir los Jajamim? Que es una
No tenemos que llegar al punto de enojarnos porque no controla. ¿No qué? No controla. No sé. Esperen, pero lo que tenemos que hacer es un. Esperen. Porque es como que te estás enojando con Hashem. Es que estás en contra. Ah, de sí, eso. pero no, me enojé porque se me perdió la billetera, no me enojé con Es eso. que Está está diciendo, diciendo, no, es que contra está de- diciendo, no estoy de acuerdo con las cosas ¿Qué me pasa? Por eso. Como que no estoy de acuerdo con lo que viene Minashamayim. Entonces por eso es que Ilu Obeda Bozara. Además, Pero no es idolatría. es algo irracional. Estás como... ¿Entienden? Yo busco un denominador común, pero está bien, el punto de este está interesante. No acepto como la que será de Hashem, entonces estoy en contra de Hashem. Entonces, hacer idolatría y estar en contra de Hashem es lo mismo. ¿Está buena? ¿Está una explicación? ¿Otra? ¿Otro denominador común? ¿Qué hay Es en el una enojo? costumbre también. En el enojo, ¿qué es lo que pasa en el enojo? Pierdo el control totalmente. Ay, pierdo Pierdo la cabeza. Pierde la semilla. Pierdo la cabeza. Esperen, ¿están de acuerdo que pierdo la cabeza? Bueno, ¿y qué es idolatría? ¿Qué es abodaza? ¿Qué es idolatría? Perder la cabeza. Perder, eso es la irracionalidad total. Es no creo en Hashem, que es la verdad máxima. Es perder la cabeza. Está bien. Es Hoser Dat. Falta de Dat. Enojo es falta de Dat. Idolatría es falta de Dat. Está bien, ahí encontramos otro más. Tenemos dos pirullos. El pirullo de ustedes también estuvo muy lindo. Está bien. O que no acepto lo que viene de Hashem, entonces como que hago idolatría. O que pierdo el pensamiento. No hay pensamiento posible acá. Entonces como la idolatría, porque la idolatría es sinónimo de no pensamiento. ¿Se entendió? ¿Está bien? Te quiero dar una hojita. Acá tenés la primera hoja. Entonces sigo. La Torah y los Jajamim hablan mucho respecto a cómo controlar la ira. Miren esto, y las terribles consecuencias de no hacerlo. No controlar la ira es algo terrible. Pero en esta Mishnah, poco común, el énfasis no está puesto en cómo manejar la ira, sino específicamente en cómo ayudar a alguien cuando está poseído por la ira. ¿Vieron? La Mishnah no habla de cómo controlar mi ira, ¿no? Porque acá dijo, si vas a ver si una persona está re enojada, ¿qué tengo que tratar de hacer con él? O sea que el objetivo de la Mishnah es para hablar cómo lo ayudo. A ver qué dice. La Mishnah tampoco me dice qué debo hacer. Me tendría que decir qué debo hacer, ¿no? Se limita a decirme qué no debo hacer. ¿Por qué? ¿Por qué se limita a decirme qué tengo que hacer? Porque no hay muchas cosas que se puedan hacer. Cuando alguien se... Bueno, ahora vamos a ver que sí. Pero hay algo seguro que no tenés que hacer. ¿Qué no? Tratar de calmarlo. Sí, bueno, hay algo que... Vamos a ver, tratar de calmarlo, depende. Porque si está ahí con ira y Tratar de calmarlo con palabras, con lógica, esa no funciona. Entonces tendría que calmarlo de otra manera, ¿no? Pero hay otra manera que no sea con palabras. Ahora vamos a ver, ¿qué decís? Lo querés matar a la persona que te hace eso. O sea, si una persona, si tú estás con mucha ira, Claro, y vos le hablás, pero no es así y el otro ¡ah! Tú le Explota. decís de forma Sí, racional, no, estás equivocado, no sé qué, la persona te quiere matar. Por eso, ¿por qué? Se enoja contigo. ¿Por qué? Porque está dominado Por por las emociones. poseído. Y yo le estoy hablando De forma... con lógica. Entonces la lógica no entra en la emoción. ¿Entienden? Porque soy- Estoy hablando en otro idioma. Le estoy hablando en otro idioma. ¿Está bien? Porque él está en emoción. Entonces miren lo que dice. Y nos enseña que no tratemos de razonar con quien perdió la cabeza. Porque en esas circunstancias las palabras no tienen ningún efecto. La palabra ahí no tiene efecto. ¿Qué hacer? Volvamos al ejemplo de nuestro jugador de fútbol. Cuando está por agredir al rival, ¿qué hacen sus compañeros de equipo para ayudarlo? Le susurran al oído, oye, no lo hagas, que tienes mucho que perder. Cuando el otro va a ir a pegarle la trampa, no le dicen así, ¿no? No van a ganar nada y enseguida ya le pega ya, y ya lo echaron. Todos los aficionados al fútbol saben que eso no es lo que pasa. De alguna manera se intuye lo que dice nuestra Mishnah respecto a que los canales de comunicación que conectan al oído con el del cerebro están bloqueados. Ahora está bloqueado porque está en emoción, está muy... Y de hecho, cuando esto sucede, lo que los compañeros de nuestro jugador hacen es tratar de detenerlo físicamente. ¿Entienden? Acá es agresión, acá enojo y va a explotar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo agarramos. Claro, lo agarran para que no le pegue. Pero no Sí. no Está bien, porque acá lo tengo que parar. ¿Qué podemos aprender de esto? Algo interesante. A veces el diálogo es lo mejor, ¿no? Siempre nos decimos que lo mejor es el diálogo, pero no siempre es el hidush. ¿No? Hubiese dicho el diálogo, sí. ¿Y con los árabes funciona el diálogo? No funciona tanto últimamente, o no sé, los últimos años. Porque cada vez que queremos dialogar, ellos se entienden solamente de mano dura. Entonces vos vas como un santo y hablas, y el árabe solamente entiende mano fuerte. Entonces, si vos querés hablar con él, comunicate en el idioma de él. Si no, ¿qué piensa? Que sos un tonto. Y se aprovecha.
salvarlo de sí mismo para que no agreda a su rival. Si bien la palabra y el diálogo, la comunicación es la mejor medicina. Estamos en la segunda hoja. Ahí les doy la hojita. ¿Tienen? En la gran mayoría de los conflictos entre los seres humanos, lo mejor es el diálogo, el habla. Pero hay que saber que a veces las palabras no alcanzan. Vimos una Mishnah que cuando una persona está enojado, muy enojado y enfurecido, con lógica no lo vas a convencer de nada. Está emocionalmente ciego. Entonces ahí hay que ver qué podés hacer en ese caso. Hay mucho tipo de... Acá quiere decir en el momento que está reaccionando, ¿qué hago? Bueno, a veces lo tenés que parar. Si va al enojo y va a ir a las... Físicamente, a veces lo tenés que parar físicamente, porque ahí no lo vas a convencer de nada. Pero si físicamente no tengo la fuerza para detener. Bueno, en ese caso hay que ver otro... Depende, Entonces, ¿qué se hace? Depende en qué caso, también. Obvio que si va a ser agresión, vos tenés que defenderte. ¿Qué vas a hacer? Sí, porque en un partido se meten todos y lo agarran. No, el ejemplo del fútbol es así. En otro ejemplo, espera. Siempre es bueno hablar, pero si está enfurecido, también a veces empezás a discutir con alguien. Vos le decís, lógico, no. Entonces, lo que hay que hacer es así. Cuando nos tranquilizamos, hablamos. Porque si hablamos ahora nervioso, no lo convence de nada. Nunca les pasó, creo que nos pasa siempre, ¿no? Pero ese es un argumento lógico. No, el argumento lógico es... Sí, yo estoy pensando con lógica. Ahora no voy a hablar con él. Pero ahora no estoy convenciéndolo. Yo sé que mi técnica va a ser que ahora no puedo hablar con él. Que después voy a hablar con él. Claro. Sí. No sirve de nada que te pelees. Vas a discutir y no lo vas a convencer de nada. A menos que esté una persona... Estaba hablando en general. Ulay es una persona que puede bajar rápidamente del enojo y ahí podés hablar, está bien. Pero en general, en el momento del enojo, eso es lo que dice el Pirkei Avot, ¿no? Lo yeratze. Es Javer Yad caso. No intentes la razón, que quiera que esté con Dios ¿por qué no? Porque él está enojado. En otra palabra, cuando está enfurecido está enseguecido. Hasta que siempre que siga enseguecido no tengo lo que hablar. Cuando baja la parte enseguecido, ahí puedo hablar. Pero entonces, ¿qué dice la Mishnah? ¿Qué hay que hacer? En un ejemplo acá sería, si es físicamente, tenés que pararlo físicamente. Pero aquí es en el momento físico. O apartarme o escaparme, ¿qué querés hacer? O lo enfrento o me escapo, ¿qué querés? Pero si quiero ayudar, escaparme no es... No, está bien. No, si te va a dañar a vos, no es ayudar. ¿Qué quieres ayudar? Si me va a dañar a mí, no tengo que... O lo pago o no. Si va a dañar a otro, voy a tratar de hacer lo que está en mí para impedírselo. Está poseído, decía. Está poseído, claro. Pero cuando está muy enojado, pero cuando está medio enojado... Claro, si está más o menos, no tanto, podemos. Estamos hablando de la ira acá. Que hablamos de que el caos es como la idolatría. Que pierde la cabeza. La idolatría es perder la cabeza y el enojo es perder la cabeza. Entonces no hay racionalidad para hablar con esa persona que está enojada. Y en el caso de un esposo y una esposa, ¿cómo se podría calmar al esposo o a la esposa? Que están muy enojados. Es igual en el caso este. Primero hay que tranquilizarse. Vos le vas a hablar y te va... te va a gritar. Además, si te grita así, no te cases con él. Está bien, pero ella dice después que se casó. Dijo que está con el esposo. Entonces no te enteras. Dicen que el enojo de las flores. Una ahí le mando unas hojitas. 2 y hay otra 2 para allá. Cada uno es un grupo. ¿Está bien? Ahora otra pregunta del Pirkei Avot. ¿Qué hacemos en el caso de que hay que consolar a alguien? ¿Cuál es el ideal del Nihum Avelim? También es importante. Miren lo que dice en hebreo. Estoy ahora, son 2 hojas. En la segunda, la que dice así. Beal tenajamenu. Al tenajamenu, no lo consueles. Besha'ashe metomu tal lefanab. En el momento que el fallecido está delante de él. ¿Ven? Otra cosa dice también Rabbi Eliezer. En el momento que está el fallecido delante de él, ahí no vengas a consolarlo. ¿Pero por qué no? ¿No sería normal que lo quiera consolar? No hay consuelo. ¿Ven? Porque ahora vamos a ver. ¿Y por qué puso los 2 temas en la misma Mishnah? ¿Por qué puso el tema del enojo con el tema del consuelo en la misma Mishnah? Rabbi Eliezer, ¿entienden? O sea, me está hablando de la psicología humana. Oye, son dos de cómo funcionamos. Que no podemos escuchar razonamiento. Exacto. Vamos a ver por qué no. Dice, un segundo caso similar se refiere a alguien que pierde un ser querido. Imaginemos que fallece el padre o la madre de un amigo, digamos en un accidente, Hazel Jalila. Cuando un ser querido fallece, especialmente en circunstancias no esperadas, el doliente no puede sencillamente aceptar lo que ha pasado. Por lo general, uno debe pasar por un proceso de duelo que, según las circunstancias, puede llegar a ser más o menos largo.
Este proceso también, según las circunstancias, culminará idealmente con la aceptación de la nueva realidad por parte del doliente. ¿Ven? Que el tema del duelo también es muy metzibutí, es muy real. ¿Por qué digo que es muy real? Hay ciertas religiones que no quieren hacer duelo. ¿Conocen, por ejemplo, los Drusim? ¿Conocen los Drusim? Una secta árabe, pero pro Israel, ¿no? ¿Está bien? No son árabes, ¿no? Vienen de los árabes, de Ismael. Hablan árabe, pero no son árabes. Pero Vienen de Ismael, pero no están abiertos. No son musulmanes, Está bien. no. Ellos dicen que no se hace duelo. ¿Por qué? Porque era Mina Yamal que tenía que pasar, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, ¿para qué vas a hacer duelo? Entonces, la pregunta, había una que había tenido un accidente, y era el padre, no sé, y él manejaba un autobús. Entonces, el mismo día fue a trabajar. Y dije, pero ese de duelo, ¿no? Por tu padre. Maktub. Los árabes dicen, así está escrito. Maktub. ¿Está escrito así? Sí. Estaba escrito. Y bueno, entonces no sé. ¿Cuál es el error? Que no hay sensibilidad. Primero que el duelo también es para la persona que queda aquí en la vida. ¿Entienden? El duelo es necesario para la persona que queda. No el duelo es para la persona que falleció. El duelo es para la persona que queda aquí, que perdió un ser querido. La persona que se fue con Hashem, se fue a donde se fue, está bien. Pero el que acá es él. Entonces es no entender la psicología humana, que necesita ese tiempo para hacer efecto del duelo. Me acuerdo en Argentina una vez también había fallecido el padre de un futbolista. Y el mismo día va a jugar un partido. Juega. Entonces después le hacen una entrevista al mío, pero falleció tu padre, Yo quería que, seguro mi papá iba a estar contento, tontería. No, es tontería que él necesitaba hacer el duelo. Eso es que fue a jugar, es como que se escapó. Se escapó de la necesidad emocional que él necesita de hacer el duelo. Pero aparte, si no, después le va a volver en otro momento. Exacto, y le viene con efecto y peor. Hay que estar triste. Por eso hay duelo, hay un día, hay 7 días, hay un mes. Cada cosa tiene su lugar. Es exacto. Entonces miren lo que dice acá. Entonces no lo puedes ir a consolar, dice. Pero ese proceso inevitablemente comienza por la negación. Al principio la persona niega lo que pasó. Algunas escuelas de psicología llaman ese paso el shock, que es el total rechazo a aceptar que nuestro ser querido ya no está. Muchas veces he visto que desde la mejor intención los amigos tratan de ayudar al desesperado doliente con palabras como: tienes que ser fuerte y aceptarlo. Todos nos tenemos que morir algún día. Ya no sufre más. O frases similares que desde el punto de vista lógico son impecables. Desde el punto de vista lógico dijo lo correcto, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué está mal? Pero si dijiste lo correcto, que esté bien, ¿no? No, pero ahora no. Pero no ayudan al doliente, ya que el paso denominado negación es emocional, puramente emocional, no es racional. Entonces yo no tengo que actuar con racionalidad. Ahora yo tengo que actuar con emoción. Empatía. Eso es empatía. Empatía es sentir, no simpatía, empatía, esa es la diferencia, ¿no? Empatía es sentir lo que el otro siente. Tener empatía es saber sentir el sentimiento ajeno. El judaísmo te enseña a ser empático. Y no se puede evitar con razonamientos, porque nuestras neuronas también en este caso están bloqueadas. En el caso del enojo y en el caso de que falleció alguien muy cercano, las neuronas están bloqueadas. Por eso dice nuestra Mishnah: no trates de consolar a tu amigo cuando el cuerpo sin vida de su ser querido está todavía frente a él. Allí también las palabras sobran o hasta pueden resultar contraproducentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el ideal en Nihum Abelim? No decir nada. No decir nada, estar. Estar presente es lo más importante. Ven que el tema no es hablar. ¿Por qué? Porque algunos se confunden. Algunos van y empiezan a hablar. Y la persona que falleció no tiene ganas de hablar. ¿Y por qué hablas tanto? De repente quiere hablar de otro tema. A menos que la persona quiera hablar. ¿Entienden? Y quiere descargarse, entonces sí, ahí lo escuchás y ahí hablas. Pero ¿cómo es la halajá? Y así dice la halajá, Nuestros rabinos nos enseñan que en los primeros momentos del duelo, los amigos del doliente deben evitar hablar. Así es la halajá, a menos que el doliente inicie el diálogo. Porque algunas personas en esas circunstancias necesitan desahogarse. Del libro de Job, ¿qué libro tenemos clásico de todo esto? El Job. Que Job pierde todo y va a los 3 amigos, ¿se acuerdan? A consolarlo. Aprendemos que el máximo consuelo que podemos brindar en este momento es nuestra presencia física. La presencia física es el consuelo verdadero. Simplemente estar allí, al lado de nuestros amigos que están de duelo, sintiendo su dolor sin decir una palabra.
¿Está bien? Entonces, ¿qué aprendimos en esta Mishnah? Este Pirkei Avot aprendimos que hay casos que son emocionales completamente, no racionales. Entonces vos tenés que actuar también con emoción y no con racionalidad, porque ahí no le vas a convencer de nada. ¿Está bien? O que se aplaque la ira, que se tranquilice, ahí puedo hablar. O si está de duelo, bueno, ahí estar es hacerme presente, pero no ir a decir, ir a explicar ahora, teológicamente, lo que te pasó, el otro está terriblemente. No saben cómo reaccionar y hablan como... Hablan porque pierden, sí, no saben qué hacer. Entonces lo que hay que hacer es ir y estar, sentado al lado. Eso es lo más importante. Si él quiere hablar, ahí le hablas. Si no quiere, no. No empezar a hablar uno, solamente cuando empieza a hablar el que el El doliente. doliente. ¿Se entendió? Este primer artículo.